Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mateo Villa y bueno, pues voy a explicar mi lab docente de la asignatura de Pedagogía Digital y Mediada. Y bueno, pues nos vamos a enmarcar dentro del eje de medio social y educación, ¿vale? Del eje número 5. Mi lab docente se titula La influencia del medio social en la educación y bueno, pues vamos a ver una introducción, diferentes aspectos del desarrollo, ¿no? de lo que es la influencia del medio social en la educación. Y bueno, pues acabaremos con una conclusión y con una cita célebre. En lo que respecta a la influencia del medio social en la educación, bueno, pues la relación entre la sociedad y la educación, concretamente o más concretamente con las instituciones educativas, es muy compleja, ya que lo que conocemos como comunidad es precisamente el resultado de la educación recibida y a la vez la educación dada, ¿no? Impartida. Podemos definir además el concepto de sociedad como el conjunto de personas que habitan un territorio, que comparten una serie de costumbres y tradiciones y que tienen una estructura política y jerarquizada. Hoy en día las sociedades en su mayoría son plurales y diversas, marcadas en gran medida por el sistema educativo. Por tanto, si queremos una sociedad mejor, esta debe construirse desde una educación de calidad. Bien, en un primer término tenemos el contexto y la educación. Vamos a hablar un poquito de la importancia del contexto de la educación. En la actualidad existen varias teorías del desarrollo humano y teniendo en cuenta la influencia del medio social, nos enmarcamos en las siguientes, ¿no? La primera es la teoría herencialista, que indica que el desarrollo de las personas tiene como origen factores congénitos. Luego tenemos la teoría ambientalista, que señala que el contexto o ambiente es un factor decisivo en el desarrollo humano. Y luego tenemos la tercera, que es la teoría personalista, que afirma que el desarrollo de la personalidad del individuo depende tanto de factores congénitos como ambientales. Pero lo que conocemos como educación no se centra exclusivamente en la relación profesorado-alumno, sino que intervienen otros elementos, como en este caso son la familia y la sociedad, a través de las instituciones educativas. Actualmente nos encontramos en un proceso de cambio en nuestra sociedad, ya que además de los pilares educativos que hemos mencionado anteriormente, como son sociedad, familia, instituciones educativas, encontramos otros, como es por ejemplo el auge de los dispositivos electrónicos con acceso a Internet, herramientas y aplicaciones interactivas y, por otra parte, también la paternalización del profesorado, más como factor de suplencia familiar que de figura de respeto y alta estima por parte del resto de la comunidad. En el apéndice 2, el cambio social, vamos a hablar de lo que representa el cambio social en las instituciones educativas. El cambio social en estas instituciones educativas viene determinado en mayor o menor medida por una serie de factores. Son los siguientes. El primero, un incremento de las exigencias y las responsabilidades del profesorado, que a partir de unas expectativas demasiado altas e inalcanzables, debe desempeñar el papel familiar basado en la transmisión y enseñanza de una serie de valores, de normas morales, sociales, de gestión de las emociones y también del equilibrio psicológico del alumnado. Un segundo factor es la reducción de las funciones socializadoras de la familia, en algunos casos extremos, falta de responsabilidad a nivel educativo, etc. En un tercer factor tenemos la falta de consenso social sobre las diferentes metodologías utilizadas en la educación. La escolarización obligatoria en infantil, en primaria y en secundaria provoca que haya incorporación de alumnado con amplia diversidad cultural y con una educación familiar con diferentes raíces y sobre todo con diferentes sensibilidades. En un cuarto factor tenemos los cambios de expectativas respecto al sistema educativo, ya que no existe una relación directa entre tener títulos y conseguir un empleo, lo cual hace que la cultura del esfuerzo, bueno, pues se reduzca mucho su valor, esté minusvalorada. En un quinto factor tenemos la falta de apoyo de la comunidad a las instituciones educativas, sobre todo traducida en la poca participación de las familias en los centros educativos y también una conexión limitada entre la escuela y los servicios comunitarios. Es decir, se conocen esos servicios, pero muchas veces no hay un entendimiento mutuo y no hay bueno, una conexión que sea realmente estable. En un sexto factor tenemos el descenso del estatus social del profesorado. La sociedad está más centrada en el reconocimiento en términos económicos, sobre todo a nivel de ingresos,
que en términos como la cultura, la sabiduría y sobre todo la vocación. Un séptimo factor es el aumento de la crítica sobre las metodologías docentes, ¿vale? Ha aumentado esa actitud crítica con todo lo relacionado con las metodologías docentes, más centradas también en poner el foco sobre la labor de las instituciones educativas y concretamente sobre el profesorado, ¿no? El octavo factor es el de contenidos curriculares obsoletos, debido sobre todo al auge de las tecnologías de la información y la comunicación. Y como último factor, el noveno, tenemos un incremento exponencial de la influencia de las redes sociales, la televisión e Internet como fuentes alternativas de información a la escuela. En un tercer apéndice tenemos la familia y la educación. Vamos a ver la relación que existe entre familia y escuela y vamos a ver, evidentemente, bueno, pues la importancia de la familia como agente educador. Y bueno, dentro de la relación que existe entre la familia y la escuela, es de vital importancia que esta relación sea, pues, bueno, pues sea una relación fluida, de participación, cooperativa. ¿Para qué? Para, sobre todo, garantizar una educación integral de calidad y también garantizar un correcto seguimiento del alumnado. De modo que los mismos alumnos y alumnas reciban una retroalimentación de su propio proceso educativo. Para ello, evidentemente, bueno, pues será necesaria una relación de comunicación fluida y constante, con múltiples recursos, actividades, proyectos e intervenciones que puedan desarrollarse dentro y fuera de las instituciones educativas. Según Domingo, las escuelas de familia tienen ciertas características, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues las tenemos aquí de forma resumida, pero vamos a explicarlas un poquito. La primera es que favorece la relación entre la familia y el centro educativo. Aportan, con la ayuda de la reflexión y el diálogo, una base para cooperar y lograr de forma coherente la integración de todo el contexto educativo que influye en los alumnos y alumnas. Ayudan a que se produzcan cambios de actitud en todos los sujetos que configuran la comunidad educativa. Constituyen una manera de formarse y desarrollarse, también para la propia escuela. Forman parte del entendimiento entre las familias. Ayudan a una periódica transformación en las escuelas y favorecen el intercambio de pareceres sobre la práctica diaria del centro educativo a través de la participación. Por tanto, bueno, pues tenemos ahí que favorecen, participan, cooperan, transforman e intercambian. Como conclusiones, bueno, pues debemos señalar que el papel de las instituciones educativas debe encaminarse a transmitir el desarrollo científico y tecnológico, así como garantizar recursos para mantener el patrimonio cultural de las comunidades, garantizando la participación activa de la sociedad en la educación. Y tenemos, para terminar, una frase de Juan Pablo II que dijo que la familia es la base de la sociedad y el lugar en el que las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Y hasta aquí la explicación de mi lab docente. Muchas gracias.